Welcome. Bienvenido a una lección sobre variación inversa. Los objetivos de este video son definir variación inversa y también resolver problemas de variación inversa. Comencemos mirando algunos ejemplos de vida real de variación inversa. Nuestro primer ejemplo, el tiempo que toma un viaje, y la velocidad viajada sería un ejemplo de variación inversa. Entonces, esto supone asumir la distancia del viaje sería fijo. Entonces, digamos que la distancia del viaje es de 250 millas, y el tiempo del viaje sería igual a 250 millas. Dividido por la tasa en millas por hora, a la que llamaremos R. Por lo tanto, si mi tarifa es de 50 millas por hora, tomaría 5 horas contra si fue de 25 millas por hora. Tomaría 2 veces esa vez o 10 horas. El próximo ejemplo, el tiempo que se toma para difundir roca de paisaje y el número de personas que trabajan. Entonces, por ejemplo, si se determina que el trabajo tomará 12 horas, el tiempo total, T, para completar el trabajo sería 12 horas divididas por N, que es el número o los trabajadores. Entonces, si tuviéramos un trabajador, tomaría 12 horas, 2 trabajadores tomaría 6 horas, 3 trabajadores 4 horas, y así sucesivamente. Este es un ejemplo de variación inversa. Y luego por último, la cantidad de dinero necesaria por persona para la gasolina, y el número de personas en el coche. Entonces, por ejemplo, si sabemos que costará $45 de valor de gas para ir en un viaje, el costo por persona, C, sería igual a $45 divididos por el número de personas en el coche. Así que, aviso que a medida que N aumenta, el costo total disminuiría. Este es un ejemplo de variación inversa. Más formalmente, todos representan variación inversa. Y varía tan indirectamente como X. Y es inversamente proporcional para X la ecuación, y igual a K dividido por X para alguna constante K, así como X por Y es igual a K para alguna constante K. Mirando estas dos ecuaciones aquí, si pensamos poner y luego cruzar multiplicar, conseguiremos la segunda ecuación aquí. X y debe igualar un XK o K. Y el número K se llama la proporcionalidad constante. También podemos decir que el valor absoluto de una cantidad se vuelve más grande, el valor absoluto de otra cantidad se hace más pequeño, tal como el producto siempre es lo mismo. Si este es el caso, esto sería una variación inversa. Echemos un vistazo rápido a la gráfica de igual KX. El gráfico azul es un gráfico de y igual a 2 dividido por X, y el gráfico rojo es un gráfico de igual a menos 2. Divididos por X y de nuevo, en muchos casos, solo estamos preocupados por el primer cuadrante y lo que avisará, a medida que X aumenta y disminuiría. Echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Aquí, se dice que varían inversamente como X, lo que significa que estaremos utilizando la ecuación, y es igual a K dividido por X. Entonces, se dice que igual 4 cuando X igual 2. Queremos determinar la ecuación de variación inversa, y luego determinar y cuando X es igual a 16. Por lo tanto, primero necesitamos determinar el valor de K, nuestra constante, y podemos hacerlo usando, y es igual a 4 cuando X es igual a 2. Así, al realizar la sustitución, tenemos 4 igual K dividido por 2. Puedes poner esto sobre y cruzar multiplicar. Tenemos K tiempos 1. K es igual a 4 por 2, que es 8. Nuestra ecuación de variación inversa será y igual a 8 divididas por X. Y ahora, podemos responder la segunda parte de la pregunta, determinar y cuando X igual 16. Entonces, tendríamos 8 iguales divididos por 16 simplifica a 1 2. Cuando X igual 16, y igual 1 2. En este ejemplo, el tiempo requerido para vaciar un tanque varía inversamente como la tasa de bombeo. Entonces, desde esa primera frase, sabemos que varía de manera inversa como R. Que significa que nuestra ecuación será igual a algunos constantes K divididos por nuestra tasa R. Los próximos estados de sentencia que si una bomba puede vaciar un tanque en 2.5 horas a una tasa de 400 galones por minuto, ¿cuánto tiempo tomará vaciar un tanque a 500 galones por minuto? Entonces, usando un tiempo de 2.5 horas y una tarifa de 400 galones por minuto,
podemos determinar el valor de. Sin embargo, una cosa sobre esto, aviso que el tiempo es en horas, y la tarifa es en galones por minuto. Aunque no es necesario aquí, es importante tener unidades comunes. Entonces, voy a avanzar y convertir 2.5 horas en minutos, y desde que hay 16 minutos por hora, esto va a ser 150 minutos por tiempo. Entonces, tenemos 150 va a igualar K dividido por nuestra tasa de 400 galones por minuto. Ahora si cruzamos multiplícamente, tendremos K igual a 60.000. Ahora tenemos que recordar que nuestro tiempo será en minutos cuando terminemos. Entonces, nuestra ecuación de variación inversa será el tiempo igual a 60.000 dividido por la tasa en galones por minuto. Entonces, ahora la tasa de cambio es de 500 galones por minuto. Tenemos tiempo igual a 60.000 divididos por 500. Esto nos dará a nosotros, nuestro tiempo igual a 120 minutos. Que podríamos convertir a 2 horas. Entonces, cuando la tarifa aumenta a 500 galones por minuto, el tiempo total sería 120 minutos o 2 horas. Entonces, si la tasa aumenta, aviso nuestro tiempo total ha disminuido. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí, nos da la fuerza necesaria para romper una tablilla, varía inversa con la duración de la tablera. Así, F varía inversa con L. Así, tenemos F igual K dividido por L. Si se requieren 24 libras de presión para romper una tabla de 2 pies de largo, ¿cuántas libras de presión tomará romper una tabla de 5 pies de largo? Y de nuevo, usando 24 y 2, podemos determinar el valor de K. Entonces, cuando la fuerza es de 24 libras, sabemos que un tablero de longitud se podrá 2 pies. Ahora podemos cruzar multiplicar. Entonces, tenemos K es igual a 24 por 2 es 48. Entonces, nuestra ecuación de variación inversa será la fuerza es igual a 48 divididos por la longitud. Entonces, ahora si la longitud aumenta a 5 pies, va a tomar menos fuerza para romper. La fuerza será igual a 48 divididos por 5, por lo tanto tomará 9.6 libras de presión para romper la junta. Y creo que tenemos tiempo para un ejemplo más. A veces nuestra ecuación de variación inversa cambiará ligeramente. Aquí, dice que varían inversamente como una raíz cuadrada de x. Vamos a tener igual K dividido por no solo x, pero la raíz cuadrada de x y luego desde aquí, va a ser mucho mismo lo mismo. Digamos y es igual a 6 cuando x es 16. Esto permite que determinemos K. Vamos adelante y hagamos eso. Cuando y es 6, x es 16. Entonces, tenemos la raíz cuadrada de 16. Entonces, tenemos 6 un igual K4, cruz multiplicar, K igual 24. Entonces, nuestra ecuación para este problema será, y igual 24 dividida por la raíz cuadrada de x. Esta es nuestra ecuación de variación inversa. Y luego por fin, queremos determinar y cuando x igual 4 así, de nuevo, solo realizaremos sustitución, y igual 24 dividido por la raíz cuadrada de 4, eso 2, 24 dividido por 2 es así menos 12. Así, cuando x es 4, y sería 12. Y esto debe hacerlo para este video. Espero que lo haya encontrado útil.